estamos en comunicación telefónica en este momento con Matías Alú, ¿está bien dicho? Alú, eres ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos. Matías, ¿cómo estás? Guadalupe te saluda. ¿Qué tal, Guadalupe? Buen día, un gusto. Matías, bueno, contanos un poco, esto es la verdad que es bastante interesante cuando me lo pasó Facundo, nuestro productor. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes a descongelar un alimento? Por favor, yo necesito tips, yo que soy una señora joven con esto. Mira, el error más común es básicamente sacar la comida del freezer y dejarla arriba de la mesada o ponerla con agua caliente a descongelar. Que de hecho es una de las prácticas más habituales cuando uno descongela un alimento. Y está mal porque uno somete al alimento a lo que se conoce como la zona de riesgo. Sí. La zona de riesgo es un rango de temperaturas comprendido entre los 5 y los 60 grados centígrados, donde las bacterias se reproducen y comienzan a ser un riesgo para nosotros cuando vayamos a comer ese alimento. Bien. Por ejemplo, algo que he aprendido, el tema del pollo. Viste que te dicen, descongelalo, pero no lo vuelvas a cocinar de nuevo, ¿cómo eso? También. Viste que uno comete varios errores a la hora de cocinar. Piensa que uno pone al horno y todas las bacterias, virus se va. Claro, completamente, pero por ejemplo esto que comentabas recién, ¿no? Cuando uno descongela un alimento, lo ideal es no volver a congelarlo, sino que el camino correcto sería cocinarlo y después sí podría llegar a volver a congelarlo. La cuestión es que cuando uno deja que el alimento esté en esta zona de riesgo, las bacterias rápidamente empiezan a proliferar dentro del mismo. Tal es así que se estima que cada 20 minutos se duplica la cantidad de bacterias. O sea, yo en 20 minutos tengo el doble, en 40 minutos tengo el cuádruple, y en una hora tengo 8 veces la cantidad de bacterias que tenía cuando yo saqué esa comida del freezer. Si yo vuelvo a congelarla, el problema es que yo no estoy matando bacterias. En realidad, cuando uno congela un alimento, o mismo cuando lo guarda en la heladera, lo que está haciendo es ralentizar el proceso de putrefacción. En el caso del freezer se vuelve muy lento por el simple hecho de que congelo el agua que está disponible y que las bacterias necesitan para poder reproducirse. Pero yo no estoy matando bacterias con el frío. Entonces, cuando yo descongelo y vuelvo a congelar, ese alimento ya entró al freezer con de pronto 8 veces más bacterias que la que tenía inicialmente. Yo después cuando lo descongele y lo cocine, puede que mate las bacterias como puede que no, porque ese alimento ya tiene una concentración mucho más alta que lo que tenía inicialmente. Entonces, puede llegar a ser un riesgo cuando uno lo consuma. Matías, tema carne picada, que es otra cosa que da que hablar, ¿viste? Que dicen, a los niños no hay que darle carne picada, vean, bueno, todo el tema del supermercado, de la carnicería que tiene que estar, que lo tienen que cortar la carne picada al frente tuyo. ¿Qué es lo que ocurre con eso? ¿O es un mito? No creo que sea mito igual. Tiene un poco de mito, un poco de verdad. Los niños sí pueden comer carne picada, pero es muy importante que esté muy bien cocida. El 19 de agosto, sin ir más lejos, hace una semana, fue el día contra el síndrome urémico hemolítico. En Argentina somos de los países con mayor cantidad de casos de síndrome urémico hemolítico, en parte por desconocimiento y en gran parte porque somos grandes consumidores de carne, pero si hiciéramos las cosas bien no estaríamos tan arriba en el top 3 de países con casos de síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es lo que sucede? Este síndrome es causado por una bacteria que se conoce como Escherichia coli, que está presente en todas las carnes, principalmente en las vacunas. Y el problema es que esta bacteria se aloja siempre en la superficie de la carne, ¿no? Yo me compro un lomo, por ejemplo, y el lomo lo puedo comer, como decimos, jugoso o a punto o bien cocido. Y cuando uno habla de la carne jugosa piensa en que corta la carne y adentro está cruda, ¿no? Pero uno puede comer eso y no le hace nada, porque las bacterias no tienen la capacidad de penetrar dentro de la carne, sino que están todas alojadas en la superficie. El problema cuando uno compra una carne molida, una carne picada, es que está mezclando todo lo que está en la superficie con lo que está dentro. Entonces cuando yo de pronto hago una hamburguesa o preparo albóndigas, las bacterias están en todo el alimento, tanto afuera como adentro. Y ahí radica la importancia de cocinar muy bien todo lo que venga de carnes molidas. ¿Qué es lo que se recomienda? Que se alcance una temperatura en lo que se conoce como el centro del alimento, o sea, la parte más interna, de como mínimo 75 grados centígrados. Como uno en su casa en general no tiene un termómetro y dice, bueno, voy a medir a ver a qué temperatura está, porque ya es complicado, ¿no?, a nivel casero,
lo que se hace es asegurarnos de que la carne no libere jugos rojos. Entonces yo de pronto tengo dudas, si está cocida una hamburguesa, la corto a la mitad, y si no desprende jugos de color rojo, puedo decir que está cocida. Si hace jugos blancos, si que esa grasita que muchas veces desprende, o si simplemente no desprende ningún jugo porque la cociné mucho, ese alimento ya es seguro para consumir. Bien, pero me dejaste pensando todo esto, la verdad, porque creo que estoy haciendo algunas cosas mal. Pero bueno, otra de las preguntas también con respecto a las tablas de picar carne, tablas de picar verduras, sí o sí tienen que estar por separadas, ¿no? Sí, completamente. De hecho, hace algunos años, te diría aproximadamente una década o capaz un poquito más, se empezó a difundir el uso de las tablas de colores, que se ve mucho, que son bonitas, ¿no? Uno dice, tengo una tabla roja para la carne, una verde para la verdura, pero más allá de la estética cumplen una función que es evitar la contaminación cruzada. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un patamuslo con ensalada, ¿sí? Una ensalada mixta, digo, lechuga, tomate, cebolla, rápido, tiro la patamula, la pongo a cocinar en el horno y capaz en 40 minutos ya estoy comiendo. ¿Cuál es el tema? Si yo de pronto limpio la patamuslo, le voy a sacar un poco del cuerito, qué sé yo, uso una tabla, pongo la patamuslo a cocinar y después tranquilo, capaz a los 20 minutos, a la media hora me empiezo a cortar la ensalada, total eso es rápido, ¿no? Claro. Pero no voy a usar la misma tabla. O si es que voy a usar la misma tabla, primero la voy a tener que lavar. Porque la cuestión está en que ese pollo claramente tiene una concentración de bacterias, pero no es un problema en sí porque lo voy a cocinar. El problema está en la ensalada, que yo la ensalada no la cocino. Cuando yo apoyo de pronto la lechuga encima de esa tabla que tenía los jugos del pollo crudo, automáticamente esa lechuga se contamina. Y yo cuando como esa ensalada, con ese pollo, lo que me va a hacer mal, irónicamente, va a ser la ensalada, porque trae todas las bacterias del pollo, y como yo no la sometí a un tratamiento térmico, eso es lo que me termina haciendo mal. Claro. ¿Y hay alguna forma también correcta de guardar la comida en el freezer, por ejemplo? Sí, siempre lo ideal, ya sea freezer o heladera, es usar recipientes herméticos, tener todo completamente rotulado y separado un alimento del otro. Tenemos malas costumbres, como por ejemplo, nos vamos a la carnicería, a la pollería, nos compramos medio kilo de carne picada, ¿no? Sí. Llegamos a casa, nos dan la bolsita y tiramos la bolsa en la heladera. Igual lo vamos a comer a la noche, no nos preocupamos demasiado. Y después, ¿qué pasa? Resulta que esa bolsa capaz estaba rota, esa carne en la heladera empieza a gotear sangre, esa sangre se va hacia abajo, abajo nosotros solemos guardar las verduras, sin más lejos, y ahí ocurre algo que se conoce como contaminación cruzada, que es básicamente lo mismo que hablábamos de la tabla, ¿no? Eso también es contaminación cruzada. No solamente hay que prestar atención a la tabla, sino también a los elementos que usamos. Digo, más allá de cambiar de tabla, hay que usar otro cuchillo o lavar el cuchillo. Pero hay que evitar en la heladera esto, ¿no? De que de pronto me pueda caer el jugo de una carne encima de algo que yo después no vaya a cocinar, incluso. No debería caer arriba de nada, sin más lejos, ¿no? Digo, si cae arriba la mantequera también es un asco. Digo, hay que evitar esa contaminación sin ir más lejos y se logra correctamente teniendo todo en recipientes separados. Bien. Matías, con respecto a esto también de las frutas y las verduras, ¿pueden estar todas en la heladera juntas o tienen que tener un lugar específico también? ¿Se puede generar algo de contaminación cruzada, si se puede decir así? No, en este caso no hay un problema. Sí, lo ideal es tratar de tenerlo lo más separado posible por el simple hecho de que capaz compro un kilo de tomate y un tomate está feo y me termina contaminando todos los demás. Es una cuestión de estar atentos y de que no pasen demasiados días, o evitar una costumbre que tenemos también de que tenemos la heladera demasiado repleta de restos de comida de diferentes días y hay algo que termina en el fondo y pasan 3 semanas y después algún día digo, mira, había hecho canelones el mes pasado, ¿no? Evitar de que esos alimentos se acumulen demasiado porque lógicamente termina siendo un riesgo para todo lo demás que tengo en la heladera. Claro. Matías, nos está llegando una pregunta de los oyentes. Preguntan acá con respecto al tema del huevo, cómo también si lo dejas adentro de la heladera, afuera, cómo es el lugar correcto. Bueno, el tema del huevo es un caso muy interesante y muy polémico, de hecho, porque si yo, Guadalupe, por ejemplo, te digo que los huevos no se guardan en la puerta de la heladera, lo primero que a uno le sale como respuesta es decir, ¿y por qué me venden la heladera con una huevera? Claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, en realidad está mal guardar los huevos en la heladera, porque en especial ahora que las heladeras son no frost y que básicamente evitan la formación de hielo porque van secando, ¿no? Van quitando la humedad de adentro, los huevos van perdiendo humedad.
Sí. Entonces, con el pasar de los días, se terminan arruinando. La manera correcta de guardar los huevos en la heladera sería en un recipiente hermético. Si yo simplemente agarro un tupper, pongo los huevos dentro del tupper y el tupper dentro de la heladera. Eso va a hacer que duren más tiempo, porque, a ver, el simple hecho de guardar los huevos en la heladera es aumentar su vida útil. Pero si no las guardo dentro de un recipiente hermético, pierden humedad y la vida útil termina siendo más o menos similar que habiéndolo dejado afuera de la heladera. Perfecto, Matías, muchísimas gracias, muy claro, y bueno, a tomar conciencia un poco de esto, porque muchos también me meto en el cómo no lo hacemos, y la verdad que es importante, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, Guadalupe, y bueno, las dos cosas simples a tener en cuenta son prestar atención y siempre tratar de mantenerse informado. Eso es lo que evita que tengamos enfermedades transmitidas por alimentos. Sí, y para eso estamos. Sí, si algún día les interesa ahondar un poco más en todo lo que tiene que ver con elaboración de alimentos, si nos buscan en Instagram, nuestro Instagram es alimentos.utnba, de UTN Buenos Aires, y dictamos capacitaciones en elaboración de una infinidad de alimentos. Tenemos cursos, por ejemplo, de elaboración de conservas, cursos de elaboración de vinos, de sidra, de licores, de cerveza, de bebidas destiladas, de queso, de chocolates. Nos gusta la comida, nos gusta enseñar, así que siempre que alguien esté interesado es más que bienvenido. A nosotros nos gusta la comida y también nos gusta aprender, así que te vamos a estar llamando. Perfecto, Guadalupe, cuando quieras. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a vos, que tengas una buena semana. Gracias. Ahí estábamos hablando con Matías Alú, él es ingeniero químico, director del Centro Tecnológico de Alimentos y docente de la Universidad Tecnológica Nacional, hablando un poco de esto de alimentos congelados, no descongelados, cómo manejarse un poco en la cocina, la verdad, bastante mal.